Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos delante un texto que habla de Extremadura. Bueno, no solo por su patrimonio, que también, sino como un auténtico paraíso para la pesca. Sí, la describe como una de sus joyas naturales. Exacto. Pero al leerlo, a mí me surge una pregunta que va un poco más allá. A ver. ¿Cómo ha pasado esto? O sea, ¿cómo una región sin un solo kilómetro de costa se convierte de repente en la meca de la pesca a nivel europeo? Es una pregunta excelente, porque no es nada obvio. ¿Fue un accidente? ¿Hay un plan detrás? Esa es un poco la misión de hoy, buscar las pistas en este material para entender el fenómeno. Pues la primera pista, que es la base de todo, es la pura escala. El texto usa una imagen muy potente, dice mares interiores. Que para una región de interior tiene tela. Claro. Y no solo una metáfora, es que estos enormes embalses, construidos casi todos en el siglo XX, para regadío, para luz, Sí, tuvieron un efecto secundario que nadie esperaba. Crearon desde cero un ecosistema acuático gigantesco. y ahí está el corazón del meollo. O sea que el paraíso fue una consecuencia inesperada de la ingeniería. Me gusta. En cierto modo, sí. Vale, y el texto se centra en 4 de estos gigantes. Empecemos por el que tiene el apodo más sugerente, el embalse de Orellana. Lo llaman el Caribe de Extremadura. Suena bien, ¿eh? Suena marketing del bueno, desde luego, pero es un marketing que se apoya en hechos. Y el texto nos da un dato que es clave. Orellana tiene una bandera azul. Espera, para un momento. ¿Sí? ¿Me estás diciendo que una playa de agua dulce en mitad de la península tiene una bandera azul como en las de la costa? La primera de interior que la consiguió en España. Y ahí sigue. Eso rompe todos los esquemas. Pero a ver, para un pescador, ¿qué implica eso? Más allá de que el agua esté limpia, ¿supone alguna diferencia real? Toda la diferencia del mundo. La bandera azul no es solo un certificado de calidad del agua. Ah, Implica servicios, accesos, seguridad, información ambiental. Transforma un simple embalse en un destino turístico de primer nivel. claro. Un pescador de, no sé, de Múnich ve bandera azul y sabe que no va a un sitio perdido, sin infraestructuras. Sabe que va a un lugar con garantías. Entiendo. Y por eso el texto dice que es un destino puntero para black bass, lucio, carpa, que atrae a gente de toda Europa. Exacto. Me imagino que crea un efecto llamada. Si un pescador alemán vuelve a casa y cuenta esto. Pues sus compañeros de club querrán venir el año siguiente. Es el mejor marketing posible. Totalmente. Y de la calidad certificada de Orellana, el texto nos lleva a la pura inmensidad. El embalse de La Serena. Aquí la palabra clave es colosal. Fue durante años el más grande de España. Casi nada. Y es tan vasto que el texto destaca un detalle fundamental para los pescadores: su amplísima línea de costa. Hablamos de cientos de kilómetros de orilla. Y eso, supongo, lo convierte en un lugar mucho más accesible, que no todo el mundo tiene una barca. Justo. La Serena es como la democratización de la pesca de grandes peces. Permite que un aficionado con su equipo de tierra se plante allí y tenga una oportunidad real de pescar lo que el texto llama sus especies estrella: carpas monumentales y grandes lucios. Pesca a lo grande, pero al alcance de todos. Esa es la idea. No, aquí se vuelve más técnico. Lo describe como un lugar de aguas muy claras y estructura rocosa. Que para un novato suena un detalle sin más. Pero para un pescador es como leer la ficha técnica de un Fórmula 1. Aguas claras significa que los peces son más desconfiados. Hay que usar señuelos más realistas y los más finos. Es un desafío. Ajá. Y la estructura rocosa sumergida es el escondite perfecto para los depredadores. Un cazadero natural, vamos. Eso es. De ahí que el texto lo califique sin medias tintas como uno de los templos del black bass de competición. O sea, este no es un embalse para pasar el día, es un estadio. Totalmente. Es el embalse para el especialista, para el que busca el reto técnico. Y para rematar, el texto nos lleva al embalse de Alcántara, ya en la frontera con Portugal. En el Parque Natural Tajo Internacional, además. Exacto. Aquí la palabra que me viene es aventura. Si García Solá era un estadio, esto parece un safari. El texto no destaca una especie, sino la diversidad: barbos, carpas, lucios, black bass, y todo con paisajes impresionantes. Es que lo fascinante es que juntos crean una oferta de pesca casi perfecta. ¿Es verdad? Es como si lo hubiera diseñado un genio del marketing. Orellana es el destino premium, con calidad. La Serena es la pesca accesible para todos. García Solá es el estadio para el pro. Y Alcántara es la aventura. Cubre todos los frentes. Es un producto turístico total.
Responde a esa pregunta que te hacías al principio. No fue un plan, pero el resultado es magistral. Entendido. Vale. Los embalses son el escenario, pero un teatro no es nada sin sus actores. Y aquí los protagonistas, los peces, tienen un guión interesante. El texto los divide en dos grandes grupos. Empecemos por los que generan más adrenalina, imagino, los depredadores. Sin duda. Son los que han puesto a Extremadura en el mapa internacional. Peces que cazan, que luchan. ¿Que ponen a prueba al pescador? Y el texto corona uno como el rey indiscutible. El black bass. Lo llama probablemente el pez más emblemático de Extremadura. ¿Sí? Y aquí tengo una duda. El black bass, la perca americana, es una especie introducida, no es de aquí. No, no lo es. Me sorprende que se le considere el emblema por encima de peces autóctonos, como el barbo. ¿No hay un conflicto ahí? ¿Por qué tiene ese estatus? Es una observación muy aguda, porque toca el núcleo de la cuestión. Alcanza ese estatus por razones puramente deportivas y económicas. Es un pez increíblemente divertido de pescar. Ataca los señuelos con una agresividad brutal. Salta fuera del agua. Es un espectáculo. Se ha creado toda una cultura, una industria a su alrededor. Barcos, señuelos, competiciones. Ha sido el motor económico. Ya. Así que, aunque ecológicamente sea un intruso, económicamente es el rey. He entendido. El mercado manda. Junto a él, el texto pone al lucio. Dice que es muy abundante y que hay ejemplares espectaculares. El lucio es distinto. Es un cazador de emboscada, un misil de agua dulce, que puede pasar del metro. Si el black bass es un boxeador ágil, el lucio es un peso pesado. El trofeo soñado. Eso es, la posibilidad de pescar uno de más de 10 kilos. Es lo que atrae a muchísima gente. Y el texto añade un tercer actor que está ganando peso, la perca europea o lucio perca, lo que nos dice que el ecosistema es dinámico, no para de cambiar. Vale, estos son los peces de acción. Pero el texto nos presenta al otro gran grupo, los ciplínidos, que tienen otro perfil. Sí, si los depredadores son los velocistas, estos son los corredores de fondo. El texto destaca primero a la carpa común y la carpa royal, y las asocia a una modalidad que es casi una filosofía, el carp fishing. He oído hablar de ello. Son los pescadores que montan campamentos enteros durante días, ¿verdad? Exacto. Es una disciplina de paciencia infinita y una estrategia muy sofisticada. Hay gente que pasa una semana esperando una sola picada. Una semana, tía. Más parecido al ajedrez que a la pesca que imaginamos. ¿Y la Serena? Con esas carpas, para ellos es el Everest. Y junto a las carpas, los barbos, que estos sí son de aquí. Dice el texto que son apreciados por su fuerza. Y se queda corto. Un barbo comizo grande en la corriente del Tajo es una de las experiencias más brutales que se pueden vivir. Es un torpedo. Lucha hasta el final. Es la fuerza bruta de la naturaleza ibérica. Pero dentro de este grupo, el texto reserva un lugar especial para una especie que va más allá de la pesca. La tenca. Aquí el tono del texto cambia, sí. Se vuelve casi reverencial. Y con razón, porque la tenca es más que un pez, es cultura. El texto menciona zonas como Losar o Jaraíz y da el dato definitivo. Tiene su propia fiesta de interés turístico. Una fiesta para un pez. Y aquí la cosa se pone seria y deliciosa. La tenca es el único pez de la Lisca con su propio festival. ¿Te imaginas un festival para el black bass? Imposible. No. Esto nos dice que la tenca no es solo fauna, es parte del alma de la gente. Conecta la pesca con la gastronomía, la tradición, el folclore. Es el contrapunto perfecto al black bass. Si el bass es la modernidad global, la tenca son las raíces locales. Esa dualidad es fascinante. Y me lleva a la siguiente parte, el cómo se pesca. Porque con esta variedad de actores, las técnicas serán igual de diversas. Son reflejo perfecto. Cada pez exige su modalidad. El texto empieza por el spinning, la pesca con señuelos, que es el terreno del black bass y el lucio. Lógico. Luego pasa el carp fishing, del que ya hemos hablado, y lo califica de auténtica moda. Y después menciona otras técnicas más... Sí, habla del feeder y el coop. No son términos muy conocidos fuera del mundillo. ¿Qué son exactamente? ¿Son técnicas más pausadas, casi meditativas? El feeder es fascinante.
Usas un pequeño cebador, como una cestita con cebo, junto al anzuelo. Al llegar al fondo, va soltando comida poco a poco y crea una especie de restaurante para los peces justo donde quieres pescar. Pura estrategia. ¿Y el CUP? Es la pesca con cañas muy largas, a veces de más de 10 metros, pero sin carrete. Es un ballet de precisión, el contrapunto a la adrenalina del spinning. Y el texto cierra el círculo volviendo a la pesca tradicional de tencas, que más que una técnica suena a evento social. Totalmente. En muchas charcas de los pueblos, el día de la pesca de la tenca es una fiesta. Y esto nos conecta con el panorama general. La pesca aquí no es una actividad aislada, es el motor de un ecosistema turístico completo. Claro. Se integra con el turismo rural, con la observación de aves en los mismos embalses, que son zonas de especial protección para las aves. Un 2 por 1. Vas a pescar un lucio y acabas viendo buitres negros o águilas imperiales. Exacto. Y a eso le sumas navegar en kayak o en pato, que a su vez son plataformas de pesca muy populares. Y como guinda, los campeonatos nacionales e internacionales, que son un altavoz promocional gigantesco. La conclusión del texto es clara. La región ha sabido convertir su riqueza hídrica en un atractivo turístico sostenible. Ahí está. La palabra sostenible es clave, pero también delicada. Un paraíso así necesita reglas para no morir de éxito. Y eso nos lleva al último punto, la normativa. El texto lo resume. Se necesita una licencia de la Junta, hay cotos, zonas de pesca sin muerte, pero luego entra en un terreno que parece más pantanoso. Sí, el punto más complejo y donde se esconde el gran debate es la gestión de las especies exóticas invasoras. Aquí el texto es muy cauto. Sí, dice que peces como el lucio o la perca no pueden devolverse en ciertas masas de agua, y añade que es una normativa que cambia por zonas. ¿Y esa coletilla cambia por zonas? Lo es todo. Ahí está el lío. ¿Por qué no es una regla universal? ¿Por qué refleja un conflicto de intereses brutal? Por un lado, tienes la legislación medioambiental, a menudo europea, que dice que una especie invasora debe ser retirada del medio. Ecológicamente, tiene sentido. Claro, si pescas un lucio, no deberías devolverlo al agua. Pero por otro lado, el lucio es uno de los pilares del negocio. Es como decirle al dueño de un safari que tiene que eliminar a sus leones. Menudo lío, sí. Se crea una tensión tremenda entre la ley de protección de la naturaleza y la realidad socioeconómica de una región que ha basado su éxito en esas mismas especies. Si aplicas la ley a rajatabla, te cargas el turismo. Si la ignoras, incumples la normativa. ¿Y las soluciones? Es ambigüedad controlada. Una normativa flexible que, en la práctica, permite la pesca sin muerte de estas especies en los grandes embalses donde su erradicación es imposible y su valor económico es altísimo. Es un equilibrio constante sobre la cuerda floja. Un equilibrio muy precario, entonces. Si recapitulamos todo, la imagen es potentísima. Tenemos unos escenarios colosales, esos mares interiores. Nacidos de la ingeniería, ¿sí? Tenemos unos actores de primer nivel, desde el moderno y global Black Bass hasta la cultural tenca. Y todo ello ha generado un modelo turístico que mezcla deporte, naturaleza y tradición de una forma increíblemente inteligente. Embalsaba para la agricultura y la electricidad, en oro líquido para el turismo. La frase final del texto lo resume perfecto. Extremadura ofrece pesca para todos los gustos y durante todo el año. Después de este análisis queda claro que no es un eslogan, es la realidad. Sin ninguna duda. El análisis nos deja la imagen de un caso de éxito rotundo. Pero esa tensión que comentábamos sobre las especies invasoras deja una pregunta flotando en el aire, una reflexión para el futuro. ¿Cuál sería esa reflexión? Pues, si los peces más buscados, los que generan la mayor parte de los ingresos, como el lucio y el black bass, son técnicamente especies invasoras, ¿cómo se gestiona a largo plazo el equilibrio? El equilibrio entre el negocio y la ecología. Exacto. Entre fomentar un recurso económico tan potente y a la vez proteger la integridad ecológica original, el modelo actual funciona. Es un éxito. Pero nos obliga a pensar en la naturaleza de estos mares interiores, que son, al fin y al cabo, ecosistemas artificiales. Creados por nosotros. Y nos cuestiona sobre nuestro papel como gestores de la naturaleza que nosotros mismos hemos transformado. La pregunta ya no es si el modelo es rentable hoy, sino cómo de sostenible es este delicado y contradictorio equilibrio dentro de 50 o 100 años.